Los silencios de la noche siempre habían sido mi peor enemigo. Ese breve instante en el que la realidad parece distorsionarse y te sumes en tus pensamientos más oscuros. Pero para mí los silencios traían algo más que meras sombras. Siempre había algo o alguien oculto en el rabillo de mi ojo. Una presencia que, aunque intangible, era palpable. Durante años traté de convencerme de que eran trucos de mi mente, simples paranoias. Pero esa sensación, ese escozor constante en la nuca, la certeza de que no estaba solo, me acosaba día y noche. La sombra que me perseguía no tenía forma, pero su presencia era opresiva, siempre al acecho. Las pocas veces que lograba captarla, se esfumaba como humo entre mis dedos. Mis relaciones personales claramente se deterioraron. La gente se cansa de tus miedos cuando no pueden verlos. Mi esposa, Ana, intentó comprenderlo al principio, pero las noches en vela, mis gritos sordos en medio de la oscuridad y esa mirada constante por encima del hombro hicieron mella en nuestra relación. Cuando finalmente pidió el divorcio, no me sorprendió. No podría culparla. ¿Quién querría estar con alguien acosado por fantasmas? Después de la separación me encontré perdido, sin rumbo y sin un propósito claro. Decidí que era hora de enfrentar a mis demonios, y qué mejor lugar para hacerlo que el sitio donde todo comenzó, Zacatecas. Me dije, tal vez, enfrentando mi pasado, podría desentrañar el misterio de esa presencia que me atormentaba. El viaje hacia Zacatecas me trajo recuerdos agridulces. Recordaba las calles adoquinadas, el aroma de la comida y las risas de los niños jugando en las plazas. Pero también estaba esa otra parte, los murmullos, los susurros detrás de puertas cerradas y esa sensación constante de ser observado. Al llegar al pueblo parecía haberse detenido en el tiempo. Las mismas casas coloniales, la misma iglesia imponente en el centro, pero había algo diferente, un aire más pesado, como si el pueblo entero guardara un secreto. Me dirigí directamente a la casa en la que crecí, una estructura vieja y desgastada que parecía a punto de derrumbarse bajo el peso de sus propios secretos. La idea de pasar la noche allí me asustaba y a la vez me intrigaba. Sentía que si podía enfrentar mis propios miedos en el mismo lugar donde nacieron, podría liberarme de ellos. Con esa esperanza en mente, crucé el umbral de la vieja casa, decidido a descubrir qué escondía en su interior y por qué esa sombra me había perseguido durante toda mi vida. El atardecer en Zacatecas siempre ha sido mágico, pero aquella noche, mientras el sol se escondía y las primeras sombras del crepúsculo empezaban a asomarse, sentí que no estaba solo en esa casa. Podía escuchar murmullos, voces distantes que parecían venir de las paredes mismas. Mi historia estaba a punto de desentrañarse y estaba decidido a enfrentarla, costara lo que costara. Al cerrar la puerta detrás de mí, el aire de la antigua casa me envolvió con un frío sobrenatural. Cada paso que daba hacía crujir el suelo de madera, resonando por las habitaciones vacías y abandonadas. Pese a las décadas de desuso, aún podía oler el débil perfume de lavanda que mi madre solía usar, un aroma que parecía haberse impregnado en las paredes y en el tiempo mismo. En la sala principal, los muebles cubiertos de polvo y las cortinas descoloridas por el sol eran testigos mudos de una vida que ya no estaba. Al pasar por el viejo espejo que colgaba en el pasillo, por un momento creí ver una figura detrás de mí, pero al girarme, no había nada. ¿Era mi mente jugándome una mala pasada? ¿O era esa sombra jugando al gato y al ratón conmigo? Había una habitación en particular que siempre me había causado desasosiego: el estudio de mi padre. Era un espacio que siempre se había mantenido cerrado y al que, siendo un niño,
Raramente se me permitía entrar. Ahora, ante la puerta entreabierta del estudio, una mezcla de curiosidad y temor me embargaba. Decidí que era hora de enfrentar ese recuerdo y entré. Dentro, la estancia estaba sumida en un silencio sepulcral. Pesados libros de tapa de cuero se alineaban en los estantes, cubiertos de una gruesa capa de polvo. Un escritorio de madera maciza dominaba la habitación, con papeles dispersos y una vieja lámpara de aceite. Al acercarme noté un diario. La cubierta estaba desgastada y el nombre de mi padre estaba grabado en la esquina inferior. Con manos temblorosas abrí la primera página. Las primeras entradas eran cotidianas. Menciones sobre el clima, negocios del pueblo, eventos familiares. Sin embargo, a medida que avanzaba, las entradas se tornaban más oscuras y enigmáticas. Hablaba de visiones, de susurros en la noche y de un pacto que debía de ser cumplido. Las últimas páginas estaban marcadas con manchas de tinta, como si las hubiera escrito con prisa o en estado de agitación. La última entrada decía: él no debe saber la verdad. Es demasiado peligroso. Las sombras no descansarán hasta que lo reclamen. El pánico me invadió. ¿A qué se refería con lo reclamen? ¿Era yo el sujeto de esas entradas? ¿Qué sabía mi padre que yo no sabía? Antes de que pudiera seguir indagando, un fuerte viento sacudió las ventanas del estudio y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Las sombras parecían moverse y danzar a mi alrededor, y una voz susurrante se deslizó en mis oídos. Estás aquí, finalmente. La atmósfera en la casa se volvió cada vez más densa y opresiva. Cada rincón parecía ocultar un secreto y cada sombra amenazaba con revelar algo más oscuro sobre mi pasado. Estaba atrapado en un laberinto de recuerdos y misterios, con la urgencia de descubrir la verdad antes de que las sombras me reclamaran por completo. La noche cayó rápidamente y la vieja casa se sumió en una oscuridad casi intangible. Las viejas habitaciones se sucedían una detrás de otra, como un reflejo distorsionado de mis recuerdos. Aquí, la habitación de juegos donde mi hermana y yo pasábamos horas. Allí, la cocina donde el aroma a guisos caseros parecía persistir aún después de todos estos años. Con una linterna en mano decidí explorar más en busca de respuestas. No estaba solo en casa, y pronto los secretos que ocultaba ese lugar saldrían a la luz. Fue en la bodega donde encontré el primer indicio real de que algo salía mal. Una puerta oculta detrás de un viejo estante. Al abrirla, reveló una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. Armado solo con mi linterna y el coraje que me quedaba, descendí. Lo que encontré abajo me dejó sin aliento. Una sala circular con símbolos esotéricos tallados en las paredes y un gran círculo de sal en el centro. Varias velas, que aunque ya estaban consumidas, indicaban que el lugar había sido usado recientemente. Pero lo más inquietante de todo eran las fotografías dispuestas en el centro del círculo. Cada una mostraba a diferentes mujeres, todas vestidas de negro y con expresiones solemnes. Una de las imágenes, aunque más antigua y desgastada, mostraba a una mujer que reconocí inmediatamente: mi madre. Justo al lado de las fotografías había un libro, más antiguo y desgastado que todos los demás. Lo abrí con cuidado y lo que leí me heló la sangre. Era un registro de un aquelarre, un grupo de brujas poderosas de cada rincón de Zacatecas que se habían unido en un pacto con entidades oscuras. Se hablaba de sacrificios, rituales y de un elegido que uniría sus poderes y los llevaría a la eternidad. Y para mi horror, una profecía señalaba que el elegido sería un descendiente directo de su linaje.
un hombre que al llegar a la mediana edad sería reclamado por las sombras y cuyo destino sería cambiar el equilibrio entre el bien y el mal. Mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, escuché voces detrás de mí. Al girarme, las figuras de las mujeres de las fotografías se erguían en las sombras, observándome con ojos vacíos, pero con un propósito claro. Sus voces se mezclaban en un cántico inquietante que parecía llamar a algo o a alguien. La líder del grupo, una mujer de edad avanzada, pero con una presencia imponente, dio un paso al frente. «Has regresado como estaba escrito», dijo con una voz que, aunque rasposa, sonaba casi maternal. «Eres el hijo de nuestro aquelarre, el producto de nuestro más grande pacto. Durante años te hemos observado, esperando el momento perfecto para reclamarte, y ese momento ha llegado». Las paredes de la sala comenzaron a vibrar, y el aire se llenó de electricidad. Las sombras parecían moverse por sí mismas, y un portal oscuro comenzó a abrirse en el centro del círculo. Sabía que si no actuaba rápido, sería arrastrado a un destino que nunca había elegido. Con un grito desesperado busqué una salida. Las brujas me rodearon, sus cánticos aumentando en intensidad. En ese momento de terror absoluto recordé un detalle del diario de mi padre, un conjuro que podía romper cualquier pacto. Sin pensar, comencé a recitar las palabras, poniendo cada ápice de mi ser en ellas. Las brujas gritaron en agonía mientras el portal oscuro comenzaba a cerrarse. Pero antes de que pudiera completar el conjuro, una de las brujas, con una velocidad sobrenatural, me agarró del brazo, interrumpiendo mis palabras. El portal creció en tamaño y fuerza, y una fuerza invisible comenzó a tirar de mí hacia él. Luché con todas mis fuerzas, pero la atracción era demasiado fuerte. Las brujas, viendo que el ritual estaba a punto de completarse, redoblaron sus cánticos. Todo a mi alrededor se tornó caótico. Las paredes del sótano comenzaron a desmoronarse y la estructura de la casa encima de nosotros cedía al peso del poder desatado. Corrí hacia las escaleras, intentando desesperadamente llegar a la superficie antes de que todo colapsara. Pero a pocos pasos de la salida, el suelo bajo mis pies cedió y fui lanzado de nuevo al abismo del sótano. El techo y las paredes cayeron sobre mí, sepultándome en la oscuridad. La última cosa que escuché antes de perder la conciencia fue el eco de las risas burlonas de las brujas, sabiendo que habían reclamado a su descendiente perdido. Cuando desperté, el silencio era abrumador. La oscuridad que me rodeaba era tan densa que parecía tangible, como si pudiera tocarla y sentirla. Lentamente mis sentidos comenzaron a regresar, y con ellos una sensación de ingravidez. No estaba ya en el sótano de la vieja casa, sino en un lugar diferente, indefinible. Ante mí se abrió un portal y a través de él vi un vasto paisaje desértico bajo un cielo teñido de carmesí. Las dunas en el horizonte se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y allá en el fondo una ciudad de torres puntiagudas y edificios retorcidos se erguía majestuosamente. A mi lado, las brujas estaban formadas en un semicírculo. Sus rostros ahora reflejaban una mezcla de temor y respeto. Todas miraban hacia un punto en particular, un trono elevado sobre el cual se encontraba una figura imponente. Su piel era pálida y sus ojos oscuros como el abismo. Me observaba con una mezcla de curiosidad y reconocimiento. «Mi hijo», dijo con una voz que resonó no solo en el aire, sino en mi mente y mi alma. «Por fin regresas a mí». A medida que me acercaba al trono, una serie de recuerdos inundó mi mente. Visiones de rituales, sacrificios y promesas hechas en el mismo momento de mi concepción. Cada paso que daba que me acercaba más a ese ser, no solo me acercaba al trono, sino también a la verdad sobre mi origen. «Tu madre y sus hermanas hicieron un pacto conmigo», continuó extendiendo una mano hacia mí.
Te engendraron como el puente entre sus ambiciones y mi poder. Has intentado escapar de tu destino, pero todo camino te trae de vuelta a mí. Miré alrededor. Las brujas que alguna vez habían sido las amas y señoras de mi destino, ahora se inclinaban ante esta entidad. El poder que emanaba de él era abrumador, y supe en el núcleo de mi ser que este era mi verdadero lugar. ¿Qué deseas de mí?, pregunté, aceptando el hecho de que mi destino estaba inexorablemente ligado a este ser. Serás mi heraldo en el mundo mortal. Guiarás a nuestras fuerzas y extenderás nuestro reino. A cambio, tendrás poder más allá de tu comprensión y un lugar aquí a mi lado, a la izquierda de tu padre. Mirando a la vasta ciudad y al horizonte ensangrentado, sentí que todo en mi vida me había llevado a ese momento. Ya no había miedo o duda. Estaba en casa. Así será, dije, aceptando mi rol y mi destino como el hijo del aquelarre y el heredero de un poder inmenso. Las brujas levantaron sus manos en un último cántico, sellando mi unión con el ser que ahora reconocía como mi padre. El mundo que conocía había quedado atrás y un nuevo capítulo en la historia del cosmos estaba por comenzar.